Susto Peludo es un podcast de Amelio Producciones. Susto Peludo. Yo vengo de una familia de gente muy cristiana y en los entornos cristianos la gente suele creer en todo este tipo de eventos paranormales como algo común, normal, y por lo tanto pienso que pasa más seguido. Hoy en día me considero agnóstico, entonces como soy agnóstico, creo que me pasa menos. También sé y he visto y leído que los niños tienden a ser más receptivos a este tipo de cosas. Y a lo mejor eso tiene una correlación con el hecho de que yo haya pasado tantos episodios de este tipo cuando estaba niño. Pero en algún momento, en la infancia, mis papás tuvieron problemas financieros y terminamos viviendo en un terreno muy grande y lleno de mucha maleza, con una casa pues pequeña, por lo que hacía que el terreno se viera más tenebroso. Y era una casa pequeña pero con varios cuartos. Algunos de esos cuartos mis papás lo usaban como bodega y eran los cuartos que le decíamos los cuartos del miedo. ¿Por qué? Porque ir en la tarde noche era aterrador. El cuarto, tengo que decir, estaba en obra gris. Pero recuerdo que mi mamá utilizaba como herramienta de control decirnos que si no me portaba bien podía aparecernos algo. Y esa idea se quedó muy grabada en mi cabeza, en mi psique. Y era tal el nivel de miedo que tengo que decir que en esa época yo tendría entre unos 8 y 10 años, que para atravesar ciertos pasillos de la casa yo lo hacía corriendo. ¿Por qué? Porque ya estaba oscureciendo o ya era de noche y a mí me daba mucho miedo pasar por ahí. Una de las cosas que más recuerdo es, y que de hecho puedo corroborar con mi hermano, que él le pasó lo mismo, pero tenía diferentes cosas, y después nos enteramos por YouTube que es un evento común. Yo venía caminando de mi cuarto y tenía que pasar por un pasillo para llegar a las escaleras y bajar hacia donde me habían hablado en la cocina. Y en la prisa, recuerdo haber pasado rápido en el pasillo, la prisa del miedo, voltear y por el rabillo de mi ojo ver algo muy alto. O sea, estaba del tamaño de la puerta y las puertas tienden a ser de 2 metros. Y recuerdo que no tenía cara, solo era una sombra negra, pero muy bien formada. Se parecía mucho, si lo quieres poner así, como a Abraham Lincoln. Y tenía un sombrero. De las cosas que yo dije que, güey, qué pedo, porque pues, la verdad sí me asustó mucho, fue que dije, ok, si volteo rápido ya no va a estar. Y no, de hecho volteé y seguí allí, en la puerta. Estaba parado inmóvil. Yo lo tomaba como algo normal. Hoy en día como adulto digo de que wow, ¿por qué pasan esas cosas? Pero en ese momento yo era de que, se me apareció algo de lo que mi mamá me había dicho y yo lo conectaba directo con, pues porque a lo mejor, porque hice esto, ¿no? Pero bueno, en ese cuarto también recuerdo que era donde me mandaban a orar en la religión cristiana. Cuando te portas mal, cuando quieres pedir algo, cuando lo que quieras agradecer, no rezan, oran. Entonces mi mamá, si nos portábamos mal, nos mandaba a orar a ese cuarto. Y era muy extraño porque era un cuarto en obra gris con muchas cajas, oscuro, no tenía focos, y ahí había un sillón viejo donde pues yo iba a orar. Y recuerdo que en esa ocasión, no recuerdo qué había hecho, pero recuerdo que mi mamá me dijo de que vete a orar a ese cuarto. Yo no entiendo por qué nos mandaban a orar. O sea, viendo tanto lugar, pero ahí nos mandaban a orar. Dije, ok. Iba muy de malas. Recuerdo ir muy de malas, muy enojado con que me mandaban a orar porque era un castigo. La verdad es que no creo que haya un niño al que le guste orar. Bueno, y aparte, los cristianos oran de rodillas. O sea, te hincas frente al sillón, cruzas las manos y te pones a orar. Así es como oras, es como tu mudra cristiano. Pues recuerdo haber llegado ahí, hincarme y estar con las manos cruzadas. Y mientras oraba, parte de las cosas que salían de mi boca eran de enojo. O sea, yo estaba enojado diciendo que, pues es que odio que me pasen estas cosas y nunca voy a entender. Pero yo me estaba legítimamente quejando, según yo en ese entonces, con Dios. La verdad es que yo era muy respetuoso en ese entonces a la figura del Dios judío cristiano.
le tenía pavor, por así decirlo. Pero recuerdo que empecé a sentir, si hoy lo puedo poner como en una sensación, como cuando te está dando un ataque de pánico. Solamente recuerdo que empecé a escuchar un zumbido en mis oídos. Y recuerdo que empecé a sentir como que se me salía el alma del cuerpo. Y dentro de esa sensación, como cuando te estás desmayando, volteé a ver hacia arriba. Y cuando volteé a ver hacia arriba, güey, había un tío cosa parado así, arriba de mí, en el sillón. Y recuerdo que lo volteé a ver y fue que fuck, y cerré rápido los ojos. Dijo, no dije fuck porque era un niño cristiano, pero cerré rápido los ojos y me quedé orando. Y me acuerdo que yo le dije que Dios, que desaparezca. Dios, que desaparezca. Y dije, cuando abra los ojos ya no va a estar. Todo esto está ambientado en un día normal, pero ya cuando está oscureciendo. O sea que la ciudad se ve como doradita, ¿sabes? Entonces recuerdo que cerré los ojos rápido y cuando los volví a abrir, güey, seguía ahí. Güey, seguía ahí. O sea, yo recuerdo fue que shit, y ya nada más cerré los ojos y ahí me puse a orar de verdad, de que Dios, y me iba a pedirle que por favor hiciera que se fuera eso. Y recuerdo ponerme a llorar. Estaba llorando mientras oraba y pidiéndole a Dios que se fuera eso y arrepintiéndome de haber hecho algo malo y todo eso. Y algo que pasa cuando oras, que también pasa cuando meditas y pues la gente que reza o los que lo hagan, es que el cuerpo libera endorfinas, entonces ya te sientes bien. Terminé de orar, me empecé a sentir mejor, volteé y ya no estaba. Y ya, me pude ir en paz. Y recuerdo que en mi cabeza se quedaba esa emoción o esa sensación de sí, si yo me porto mal me aparecen cosas. Y para que no me aparezcan esas cosas me tengo que portar bien. Hoy en día soy agnóstico porque creo que es muy ignorante decir no hay nada, no sabemos. Pero no explico por qué me pasaban esas cosas, güey. Porque recuerdo que sí, o sea, sé que la mente juega trucos cuando eres niño, pero no entiendo por qué me pasaban esas cosas de niño. O sea, para mí es muy curioso que me pasaran ese tipo de cosas de niño. En las iglesias cristianas, sobre todo en algunas iglesias cristianas, hay mucho desorden. Y dentro del desorden no es como, por ejemplo, en la iglesia católica, donde tienen alguien que se dedica a exorcismos, alguien que se dedica... No, en la iglesia cristiana, el mismo pastor que te bautiza es el pastor que exorciza. Está bien cabrón. Y recuerdo que había un cuarto en esa iglesia, que era una iglesia en Mérida, porque nosotros somos de Monterrey, pero en esa ocasión fuimos a visitar a la familia de Mérida. Y en Mérida había una iglesia muy grande, pero en esa iglesia tenían una oficina. La oficina no era para eso, pero recuerdo estar en un servicio, que así le llaman a los cultos, donde una persona se alocó. O sea, la persona empezó como a hablar en otro idioma y a gritar y maldecir y así. Yo estaba muy joven, o sea, tenía unos 12, 13 años en ese entonces y solo recuerdo que un grupo de gentes lo agarró, la metieron al cuarto. El pastor dejó de predicar y subieron a otra persona que siguiera como con la prédica, que es como esta misa que dan, y se metió al cuarto. Mi mamá me acuerdo que me dijo, no voltees porque está muy feo lo que está pasando. Pero pues era un niño, o sea, obviamente la curiosidad te gana. Y recuerdo, güey, haber volteado así y estar viendo una persona pataleando, mucha gente con las manos así estiradas, de que orando, pero oraban muy feo, muy, muy raro, güey. Oran como, le llaman ellos clamor. Y los cristianos me entenderán. Orar es distinto a clamar. Orar es como sereno, es como Dios, y clamar es como un ruego, como por favor. Y estaban 5 o 6 humanos clamando alrededor de este humano. Y güey, de repente salió volando una bolsa como de basura. Eso fue lo que yo dije, o sea, yo me acuerdo que me quedé viendo y salió así, ¡fum!, disparado como una bolsa, parecía como una bolsa de basura. O sea, como algo negro, ¡fum!, y se fue. Y la persona se como desmayó, se quedó tirada. Y recuerdo en el camino a casa de mis tíos, porque íbamos con mi mamá, que yo le preguntaba, ¿qué fue eso? Y ella me decía de que, eso fue un demonio. Se le salió un demonio a la persona venía endemoniada y a través del clamor
ese grupo de personas le sacó el demonio. No mames, güey. O sea, ya hoy en día que ya estoy más peludo, digo que, güey, ¿qué pedo con esas cosas? Mis papás hacían eso. Mi papá tiene historias que me ha contado de él sacando demonios. O sea, él me decía que agarraban a gente y me contó que en una ocasión estaban tratando de sacar un demonio a un vato. Que, ¿sabes qué? A ver, pobres. Porque posiblemente lo que ellos llaman demonios era un ataque psicótico o un episodio de epilepsia o distintas cosas. Pero dice mi papá que se ponían muy fuertes y que un chavillo chiquito le alcanzó una patada y salió volando como 2 metros mi papá. Sí, mi papá tiene historias también muy creepy. Yo solo voy a decir que no sé qué vi, pero esas cosas se quedaron grabadas en mi psique que por alguna razón me tiene aquí Alex sentado porque le he contado que me han pasado este tipo de cosas. Para ambientar un poco más las cosas, tengo que contar cómo era la casa. La casa era una casa grande, güey. Pero hacía que se viera chiquito el que estuviera en un terreno tan grande. El terreno era grande, era un terreno que mi papá administraba. En algún momento mi papá pierde todas sus cosas, nos vamos a ese terreno. La casa quedaba como muy esquinada y el terreno era muy grande y no tenía nada de iluminación. Entonces tendía que cuando oscurecía, güey, pero cabrón. Solo 3 cuartos tenían cosas. O sea, solo estaba el cuarto de mis papás, el cuarto de mi hermana y el cuarto de nosotros. O sea, sí, yo siempre compartimos cuarto. Obviamente más sus baños, pero la sala estaba sola. La cocina tenía las cosas de cocina, pero el comedor estaba solo. O sea, había muchos cuartos grandes solos. Pero es que la casa era vieja, güey. Entonces había muchos cuartos solos y algunos de ellos estaban en obra gris. La obra gris es lo que hacen antes de ponerle este acabado planito. Zarpean las paredes y quedan como grumitos que después encima le ponen el yeso, que es estuco en realidad, y ya queda bien acabado, pero eso se le llama obra gris. Esos cuartos de obra gris, mis papás eran acumuladores y guardaban cosas sin sentido, muebles y cajas, y nunca sacaban basura incluso. O sea, entonces era muy aterrador ese ambiente. Mi cuarto era como un lugar seguro. O sea, en cierta manera yo hacía que mi cuarto pareciera mi cuarto. Y siempre le he hecho eso a mis cuartos, como que hago que mis cuartos sean mis cuartos, ¿sabes? O sea, es como todo lo demás puede estar cayéndose, pero mi cuarto es mi cuarto. Entonces era raro que ahí nos pasaran cosas. Las cosas por lo general pasaban afuera. Pero una noche dormíamos en una cama con cangurera, que es esta cama donde le jalas otra hacia afuera y sale una cama extra, no sé si las conozcas. Pero bueno, yo dormía en la cangurera, pero como estábamos muy chiquitos, a Oseas y a mí nos daba miedo dormir solos. Entonces, Oseas se bajaba. Y esa noche solo recuerdo que nos habíamos peleado muy ojete. Habíamos peleado bastante y también recuerdo que mi mamá nos había castigado de que, oigan, pues van a estar castigados. Y entonces él se subió a su cama y yo en mi cama. Y ya en la noche como que le dio miedo a este güey y se bajó a la cama. Y dice él que en la madrugada dijo, le voy a pedir perdón. O sea, le voy a pedir perdón a Caleb porque pues nos peleamos y ya para quedar bien. Y que me volteó a ver y dijo, con madre, está despierto. Porque dice que yo estaba así, o sea, viéndolo. Dice que yo lo estaba viendo, güey. Y lo que él ha descrito de cómo se veía o cómo se vio. ¿Has visto la película de Piratas del Caribe, obviamente? Cuando está sentado Jack Sparrow así, lo abre los ojos, que tenía pintados unos ojos y abre unos ojos. Me dice así, güey. O sea, me dice que yo lo estaba viendo fijamente y que me dijo, Caleb. Y que como no le contestaba, me tocó el hombro, me movió Caleb. Y que en eso, de mis ojos, abrí otros ojos, güey. Y ahí es donde yo entro. Abro los ojos, tengo Oseas enfrente de mí con una cara como de susto. Y en eso grita de que... ¡Ah! Y yo, ¿qué fue, güey? O sea, eso fue uno de los despertares más extraños de mi existencia. Llegó corriendo mi mamá. Y mi mamá fue de que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y o sea, le dijo a mi mamá de que, es que Caleb tenía los ojos abiertos y yo le hablé. Y mi mamá, acto seguido, que no es una persona muy tranquila,
pues nos metió más pánico. Hay que orar, hay que orar. Y nos puso a orar, güey. No mames, güey. Entonces imagínate a 2 niños asustados con una mamá que cree en demonios poniéndonos a orar. Y la explicación de mi madre fue que como nos dormimos peleados, algo se metió al cuarto y que eso que Oseas vio era ese algo que hizo que yo abriera los ojos, güey. So stupid, Ludo.